Para que sepan que soy delegado. Listo. Doctor Ramos Salud, su discurso el día de ayer fue uno de los más aplaudidos aquí en este Congreso. Háganos un resumen, un breve brief acerca de lo que usted presentó ayer de la situación. Bueno, la intervención que tuve ayer, limitada por cierto a 14, 15 minutos, para no abusar del tiempo de los compañeros asistentes al Congreso, fue un resumen, una síntesis muy apretada, yo diría que demasiado apretada, demasiado comprimida, de esa realidad trágica que tenemos en Venezuela. Para los compañeros integrantes del Internacional nos dio una sorpresa porque desde hace muchísimos años, y al principio no se nos creía mucho, veníamos denunciando la situación venezolana en materia económica, en materia social, en materia política, la persecución, la negación al funcionamiento autónomo de los poderes, la compresión contra los partidos políticos, los problemas de libertad de expresión y una enorme cantidad de etcétera que con el tiempo se han venido más bien a agravar todos. Porque si en el tiempo hubiéramos visto que de Chávez a Maduro se hubiese producido alguna mitigación, siquiera alguna estabilización de los problemas graves que estamos padeciendo, bueno, muy bien, uno diría que posiblemente el futuro nos diera alguna esperanza de mejorar, pero no, es que día que pasa se agravan más las cosas, sobre todo los problemas económicos y sociales, más allá de los políticos que son también muy graves. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en una crisis humanitaria que el gobierno no quiere reconocer. El gobierno prefiere que los venezolanos se mueran de hambre a admitir que existe crisis humanitaria, porque admitir que existe crisis humanitaria presiona tener que recibir ayuda internacional y el gobierno no quiere admitir eso. Incluso la última vez, frente a la eventual donación de alimentos de algunos países del mundo, el gobierno dijo que no aceptaba como donación, sino que aceptaría esto eventualmente como préstamo. Y eso no es una sutileza, porque si se trataba de un préstamo, era no admitir que existía la crisis humanitaria. En cambio, aceptar la donación pura y simple era admitir que la crisis existía. Pero en los hechos, de verdad que hay crisis humanitaria. Todos los medios de comunicación, sobre todo los internacionales que no están sometidos a censura y que logran superar las barreras que coloca el propio gobierno para que lo que pasa en Venezuela no se conozca en el exterior. Los medios internacionales, los colombianos, para citar algunos que han sido muy diligentes y muy activos en difundir la tragedia, el caos que hay en Venezuela, transmiten diariamente a la gente comiendo en los basureros. No se trata de esa gente en situación de calle o de los tradicionales indigentes, no. Es que cada día un mayor número de venezolanos, sobre todo gente joven, abre los basureros, los sitios donde se acumulan desperdicios, a ver si consigue algo para ingerir, para comer. Es un espectáculo que avergüenza a Venezuela y que da la vuelta al mundo. Todos los días la gente haciendo colas en todos los expendios de alimentos durante horas y horas para ver si en el curso del día logran acceder al supermercado para comprar algún artículo de primera necesidad y después para saber si puede pagar. A esto se agrega el colapso de los servicios de electricidad, los servicios de agua potable. La inseguridad en Venezuela es terrible. Somos el segundo país más violento del mundo. Ayer señalé en mi intervención que aproximadamente 30.000 venezolanos, cifras extraoficiales porque el gobierno no informa al respecto, aproximadamente 3.000 venezolanos el año pasado fueron asesinados por el AMPA y de esos asesinatos ni siquiera el 2% se ha procesado en los tribunales, que como sabemos, el sistema de justicia en Venezuela es algo absolutamente pavoroso al servicio del gobierno. Bueno, entonces este cuadro, salud, educación, alimentación, vialidad, electricidad, agua, producción nacional, seguridad, todo está colapsado y eso responde no a un infortunio económico sobrevenido, sino a la implementación de un esquema político que es también económico y social que nos ha traído a esta ruta. Se dice fácil, pero miren, fíjense, este gobierno chavo-madurista en 17 años, somos un país de 32 millones de habitantes, ha manejado, o mejor dicho, despilfarrado o robado 998.000 millones de dólares de ingresos petroleros, más 160.000 millones de dólares de deuda externa contraída a escondidas.
más la totalidad de la masa de impuestos que han pagado los venezolanos, sobre todo el IVA, más que el impuesto sobre la renta en 18 años. Bueno, esta enorme masa monetaria, ¿en qué se ha traducido? En este caos que es económico, que es social y que es económico. Eso fue más o menos el resumen, una síntesis muy apretada de mi intervención ayer en el Congreso. Doctor Ramos, el embajador de Venezuela aquí en Colombia ha dicho que trata muy bien a los ciudadanos en la frontera, que le han regalado 280.000 casas a los colombianos que viven en Venezuela. Bueno, mire, usted sabe que el gobierno venezolano no se le puede creer porque además de que son bandidos vinculados con el narcotráfico y con la corrupción, señalados internacionalmente como parias, como bandoleros, como delincuentes, que esos son. Pregúntenle directamente a la gente de la frontera, pregúntenle a la gente, a los colombianos que en algún momento han vivido en territorio venezolano o al revés, a los muchos venezolanos que hoy día viven en Colombia. Pregúntenle simplemente cuál es la situación de la frontera y cómo se siente. Mira, el espectáculo patético del puente que comunica a Venezuela y a Colombia, o a Colombia y Venezuela, igual se dice, aquel espectáculo de centenares de miles de venezolanos tratando de pasar la frontera para comprar algo que comer, y algo peor, ciudadanos venezolanos abrazando, conmovidos, a policías colombianos y a soldados colombianos que en vez de perseguirlos y maltratarlos y humillarlos y robarlos, más bien los protegían. Eso le dio la vuelta al mundo y esto no se puede negar porque ocurrió en tiempo real y eso lo vimos todos en Colombia, en Venezuela y en el mundo. Entonces, bueno, Maduro es un gran delincuente, no tengo la menor duda, pero además de los peores delincuentes, no solamente por haber protegido e incluso eventualmente incurrido en delitos que tienen que ver con narcotráfico y con corrupción, sino por el enorme daño que le ha hecho a todo un país en materia de derechos humanos. Es la comida, es la medicina, es la seguridad, es la libertad de expresión, es la libertad de la disidencia política que no se resigna a padecer bajo este régimen de truanes, de ladrones, de bribones, de narcocorruptos. A eso no nos resignamos los venezolanos y ese es el día a día de nuestra lucha. Que tenemos que luchar contra este gobierno de bandidos. Más temprano que tarde todos van a ser sometidos a la administración de justicia. Y yo me permito vaticinar aquí decir que Nicolás Maduro va a terminar sus días preso por corrupción y por haber sido un mal gobernador. Diputado, otro tema del que quiero hablar. Aquí se ha dicho, se ha apoyado el proceso de paz en Colombia y se ha dicho que Colombia es un ejemplo, pero tenemos un problema. En lo corrido del 2017 han asesinado aproximadamente 26 líderes sociales. El gobierno está estableciendo una especie de comisión de seguridad y garantías. Pero usted, además de esto, ¿qué cree que debería hacer el gobierno para Mira, el proceso que han llevado adelante los colombianos después de esta dolorosa experiencia de más de 50 años de guerra interna, deben manejarlo los colombianos y los extranjeros. Debemos ser muy cuidadosos antes de opinar. Uno escucha la tendencia del presidente Santos y uno encuentra mucho de razón. Uno escucha también la opinión de quienes se han opuesto no a la paz y al proceso en sí, sino a algunos matices por parte, por ejemplo, del presidente Uribe y sus partidarios, y también consigo mucho de razón. Sí nos pareció una altísima exhibición de civismo, ojalá la tuviéramos en Venezuela, que apenas el gobierno, digamos así, perdió por muy poco, pero perdió el referéndum y allí opinó libremente a los colombianos. Lo primero que hizo el presidente Santos fue llamar al presidente Uribe y a quienes se habían opuesto con sus razones a la forma como se había planteado el proceso. Y seguramente cuando estos dos eminentes ciudadanos colombianos, políticos de mucha experiencia y de mucho arraigo, se sienten a discutir los detalles y las particularidades para concluir un proceso que sea bueno para Colombia, las cosas se van a resolver bien, pero eso es una gran muestra de civilidad. Ahora yo recomendaría que no hagamos como ha hecho siempre el gobierno venezolano de Chávez para acá, que fueron unos grandes entrometidos internacionales, metieron el hocico, y cuando digo el hocico digo la trompa, para referirme a la parte protuberante de los animales. Ellos metían el hocico en toda América Latina y además trataron de financiar y de comprar y de hacerse de un liderazgo que se desplomó apenas se acabaron los reales. Mira, Chávez fue una gran estafa, pero no una estafa nacional, fue una estafa internacional. Generó problemas en Colombia, en Centroamérica, en Sudamérica, generó problemas en todo el mundo. Bueno, yo creo que Dios fue demasiado bien con él porque lo mató antes de que terminara donde ha debido terminar, que es en una cárcel, porque Chávez era un gran delincuente, un bandido, un antivenezolano.
militarista, enemigo de los derechos humanos, enemigo de los derechos de la gente y además un gran demagogo. Chávez se entrometió mucho en el proceso con Colombia, estuvimos a punto de tener guerra con Colombia por los delirios de ese enfermo mental, de esa desgracia que tuvimos en Venezuela, que tuvo Chávez. Estuvimos a punto de estar en guerra con Colombia, un país que siempre ha resuelto sus diferencias consensuadamente, civilizadamente, incluso casos delicados como la célebre del gobierno del presidente Barco, como fue el caso de la fragata Caldas, que a punto estuvimos de tener una confrontación armada, pero bueno, eso se resolvió democráticamente. Pero después Chávez, mira, y esto sí tiene que ver con el proceso, pues Chávez, que era un bandido y un delincuente, y además hasta aquí con el militarismo, con la narcoguerrilla, protegió a la guerrilla narcoterrorista colombiana durante años. Si es que la FARC y el ELN, más los paracos, tenían al territorio venezolano como aliviadero. Cuando los perseguía el ejército colombiano, se mudaban de este lado, del lado allá de la frontera, y resultaban protegidos por ese gran alcahuete, ese gran proxeneta. En Venezuela decimos cabrón, no sé cómo le dirán aquí. En Venezuela decimos cabrón. Ese gran cabrón que fue Hugo Chávez, que cabroneaba a la guerrilla narcoterrorista colombiana. Y hay documentos, hay versiones firmadas de la protección que les daban. Por eso, en parte por eso, era el gran disgusto que tenía el presidente Uribe con relación a las malandanzas de ese enfermo mental, de ese depravado, de ese degenerado que fue Hugo Chávez. Diputado, si la oposición venezolana ha tenido tanta visibilidad internacional, ¿por qué no avanza, digamos, un proceso sólido? Bueno, porque estos son procesos muy complejos. No estamos de acuerdo ni con los golpes de Estado, ni con los militares haciendo política, porque creemos que los militares no son solución, sino problemas. Nosotros entonces creemos que el proceso hay que llevarlo con un poco más de paciencia, aunque en el tiempo no sea lo más. ¿Okay? ¿Cómo se vive en el interior de Venezuela el proceso o las críticas que hay desde el gobierno de Estados Unidos al vicepresidente actualmente de Venezuela? Señalaba narcotráfico, señalaba corrupción. ¿Cuál es el pulso del interior de Venezuela? Bueno, en Venezuela estamos claros. Es más, lo que más nos ha extrañado, que un gobierno bocón desde Chávez hasta ahora, como el gobierno venezolano, que se la pasa jaquetoneando diciendo cuántas estupideces se les ocurren a estos imbéciles en Venezuela. La respuesta que le han dado a Trump o al gobierno de Trump frente a los señalamientos concretos de que el vicepresidente está vinculado con la corrupción, con narcóticos y con el terrorismo, la respuesta venezolana ha sido sorpresivamente en tono menor, casi imperceptible. Una respuesta, nosotros decimos lambiscona. Más bien, creo que lo único que le falta es pedirle perdón a Trump por haber hecho los señalamientos que hizo contra nada menos que el vicepresidente de la República, señalamientos que no son nuevos, porque él también señalado muchos militares de alto rango ocupando altos cargos públicos, también señalados desde hace tiempo por estar vinculados con la narcoguerrilla y con el contrabando internacional de narcóticos, de drogas. Bueno, la respuesta de venezolana ha sido absolutamente, del gobierno me refiero, ha sido absolutamente en tono menor, casi imperceptible. No sé, habrá que preguntarle eso a Maduro y a sus secuaces. ¿Qué paso viene para la Asamblea venezolana, digamos, después de este descrédito que le ha dado el propio gobierno? Bueno, la Asamblea no está desacreditada. Yo creo que el mayor crédito que tiene la Asamblea Nacional Venezolana son, en primer lugar, el número de votos que obtuvo para estrujarle en el hocico a Maduro y a sus huestes una derrota electoral sin precedentes. Y en segundo lugar, el hecho mismo de que el gobierno se dedique permanentemente a contender, incluso a ejercer violencia física contra la Asamblea Nacional, es la prueba más evidente que estamos cumpliendo con nuestro deber. Mire, usted cualquier sondeo de opinión que haga en Venezuela, mientras Maduro genera en la población venezolana un asco, un rechazo, un repudio de aproximadamente el 80%, y mientras el propio presidente, terrible debe ser para un dirigente que se dice democrático, tiene apenas el 12% de respaldo popular, la Asamblea Nacional tiene niveles de aprobación que están muy por encima del 55%, y eso lo dicen. Hoy, ¿cuáles son, digamos, los sectores primarios que están sosteniendo a Venezuela? Económicos me refiero. Bueno, no, mira, para mí quienes están sosteniendo a Maduro son, por una parte, el terrorismo masivo que está ejerciendo sobre los medios de comunicación, sobre los grupos económicos, porque el gobierno venezolano es propietario de todo y puede por mil vías presionar a los distintos sectores de la producción, del comercio, etc. Por una parte lo sostiene el poder y el control que tiene sobre toda la economía.
Por otra parte, no sostiene sin duda alguna las decisiones del alto mando militar, que, como bien dijo Julio Borges, han decidido ser no custodios de la Constitución, sino guardaespaldas de Nicolás Maduro. Allá ellos, con su responsabilidad histórica, que también van a pagar por esto. Y lo sostienen las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que convierte en legal o en constitucional todas las violaciones que hace Maduro de la Constitución, y a su vez también declara inconstitucional ese tribunal todas las cosas que hace el Poder Legislativo absolutamente enmarcados dentro de la Constitución. Bueno, gracias. José, diputado, muchas gracias. Gracias.